Muy bien, entonces vamos a hablar de sistema digestivo. Entonces, cuando hablamos de sistema digestivo, pues debemos de hablar, bueno, de una parte superior que se llama la cavidad oral, que es la puerta de entrada de los alimentos al cuerpo. Entonces, la cavidad oral va a estar delimitada por el paladar duro en la parte superior. En la parte anterior tenemos los dientes, en la parte inferior tenemos la lengua y en la parte posterior tenemos la orofaringe. Entonces, esta es la puerta de entrada de los alimentos. Aquí se trituran por acción de los dientes, de movimiento masticatorio, y el contenido que hay aquí, o sea, aquí entra y el contenido se continúa por la parte posterior de la laringe, que es esta estructura, y luego ese tubo se continúa como esófago. O sea que todo el proceso masticatorio se inicia aquí y se continúa hacia el estómago vía esófago. Entonces llegamos aquí al esófago. Entonces el esófago es un tubo muscular longitudinal que es este, que se encuentra posterior a la tráquea. Mira que la tráquea es esta. Entonces él está atrás. Él desciende, se ubica en un espacio que se llama el mediastino posterior. Y en la parte superior, esta arteria es la aorta. Entonces aquí en la parte superior se va a ubicar lateral a ella. O sea, está orientado hacia la derecha. Sin embargo, en la parte inferior, ella se antepone el esófago y se ubica anterior a la arteria aorta. ¿Listo? El esófago va a presentar tres puntos estrechos. El primero, por acá arriba, cuando pasa, digámoslo pues más o menos como por aquí, cuando pasa de faringe a esófago. El segundo punto es aquí, en la relación de los bronquios con la aorta, o sea, se llama la constricción aortobronquial. Y la tercera constricción que presenta el esófago está dada cuando pasa el diafragma, aquí, y sería la constricción diafragmática. Recuerden que este músculo, el diafragma, presenta unos orificios para permitir el paso de estructuras de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. Entonces él atraviesa por un hiato que se llama el hiato esofágico. Entonces del esófago continúa hacia dónde, chicos? Al estómago. Entonces ahí nos vamos al estómago. Entonces el estómago es una bolsa, un reservorio conformado por varias capas musculares que se va a relacionar en la parte superior con el esófago y en la parte inferior con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Entonces, entre el esófago, en esta línea que trazo, y esta parte del estómago, aquí se forma una estructura, esto, que se llama la incisura cardíaca. Eso es una estructura que debemos de identificar. Y esta incisura cardíaca, dependiendo del ángulo que forme, nos puede permitir la presencia en mayor o en menor porcentaje
de lo que sería el reflujo gastroesofágico. ¿Qué quiere decir? El contenido que está en la cavidad oral que se pueda regresar vía esófago. El estómago va a presentar unas curvas. Entonces, esta curva que señalo aquí es la curvatura menor. Esta que señalo acá corresponde a la curvatura mayor. Aquí en la curvatura menor, va a haber una incisura que se llama la incisura angular. El esófago también me va a presentar, el estómago me va a presentar unas caras. Entonces, esta primera cara que veo aquí corresponde a la cara anterior y obviamente en la parte posterior tengo su cara posterior. También el estómago va a presentar unas partes. Entonces, aquí todo esto corresponde al fondo, donde tengo unas células especializadas que me secretan ácido clorhídrico. O sea, voy a estar aquí. Luego en la parte inferior, por acá, voy a tener el cuerpo. Esto. Y ya orientándome hacia el duodeno, hacia acá, voy a tener el antro, donde voy a tener el píloro, el cuerpo del píloro y el esfínter pilórico. Entonces voy a estar por aquí. Estas son las tres partes del estómago. Si yo retiro la capa o la pared anterior de él, acá, me voy a encontrar que en la parte interna entre el duodeno, perdón, entre el esófago y el estómago, aquí va a haber un esfínter, que ese esfínter se llama el cardias. Y ese esfínter es un esfínter fisiológico. ¿Listo? Y acá en la parte inferior vamos a tener otro esfínter. Aquí, que se llama el esfínter pilórico. Y ese esfínter es un esfínter anatómico, o sea que sus fibras son fibras radiadas como los esfínteres normales que tenemos en el cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces estas son las partes del estómago. ¿Preguntas allí, chicos? No, no, señor. No, profe. Muy claro, profe. ¿Si les gustan los dibujos? Sí, Profe, es que usted explica muy bien, usted se toma el tiempo para explicar cada parte, por eso nosotros no nos perdemos. es un trabalenguas. Bueno, gracias, pues gracias. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a pasar al duodeno. Entonces el duodeno es la primera porción del intestino delgado, que es este. Entonces el duodeno va a tener 4 porciones. Entonces esta primera porción corresponde a la porción superior. Esta corresponde a la porción descendente. Esta a la transversa. Y hay una que sube, que es la porción ascendente.
¿Listo? El duodeno tiene como una forma de G, así. ¿Listo? Como el intestino delgado tiene tres porciones, la primera que es el duodeno, la segunda que es el yeyuno y la tercera que es el ilion, el duodeno aquí se va a relacionar aquí se relaciona con el yeyuno. Entonces en este punto va a haber una flexura que se llama la flexura duodeno-yeyunal. Entonces de aquí desde esta porción hacia arriba se considera la vía digestiva alta, o sea que de aquí hacia abajo vía digestiva baja. Entonces si yo retiro la pared anterior del duodeno, mira, ¿qué me voy a encontrar aquí? Internamente unos pliegues y unas elevaciones, y esa elevación que voy a ver acá, esta, que voy a resaltar aquí, se llama la papila duodenal mayor, y a esa papila va a llegar esta estructura, que es esta misma, que se llama el conducto colédoco, que viene del hígado, y esta estructura que viene del páncreas, que se llama el conducto pancreático principal. Entonces los dos se van a unir aquí en un espacio, formando algo que se llama la ampolla hepatopancreática, y su contenido, el de ambos, va a ser desembocado en la papila duodenal mayor. Aquí en la parte superior voy a tener la papila duodenal menor, y a esta papila va a llegar un conducto que viene del páncreas, que se llama el conducto accesorio, y va a desembocar aquí. ¿Listo? Entonces el duodeno tiene una relación directa con una estructura del hígado y con el páncreas. Entonces vamos a ver qué estructuras presenta el páncreas. Del páncreas, ¿que han escuchado, chicos? Es un órgano glandular exocrino endocrino. Y es un órgano mixto. ¿Qué más? ¿Qué secreta? Insulina y Insulina. algunas y otras enzimas digestivas, pero no me acuerdo el nombre. Glucagón. Glucagón e insulina. O sea, insulina, glucagón y algo de enzimas digestivas Sí, que ayudan genial. también a la digestión. Secreta otras. Entonces él va a tener varias partes. Esta primera porción corresponde a la cabeza. Esta corresponde al proceso uncinado o proceso unciforme. Esto corresponde al cuerpo, y él se proyecta hacia la parte posterior. Aquí él se va hacia acá atrás. Sigue así. Y se va a relacionar por acá con un órgano que se llama el vaso, que está ubicado al lado izquierdo, no al lado derecho. Listo. Bueno. Entonces ya dejo el estómago y el duodeno, y debo bajar ¿a dónde? A la glándula anexa más grande que tenemos, que es el hígado. ¿Listo? Del hígado, ¿qué podemos decir? Tiene 2 lóbulos. ¿Qué más? Y detrás del hígado está la vesícula biliar. Ujú. Y que es el más grande, está en el lado derecho. De hecho, tiene 4 lóbulos. Sí, ¿cuáles son? El derecho, el izquierdo, el cuadrado y el caudado. Esta mujer. Entonces el hígado va a presentar
unas caras. Entonces, esta primera cara que señalo aquí corresponde a la cara diafragmática, que va a estar relacionada con el diafragma. Y va a presentar una cara que está orientada hacia la cavidad abdominal, que corresponde a la cara visceral, que es esta. En su cara diafragmática hay un ligamento, que lo vemos aquí, que se llama el ligamento falciforme, que corresponde a peritoneo. Entonces él me va a dividir el hígado en dos lobos. Este lobo es el lobo izquierdo, y este otro lobo es el lobo derecho. Entonces, por su cara diafragmática voy a ver esto. Por su cara visceral voy a ver igualmente lobo derecho, lobo izquierdo. Sin embargo, aparecen dos lobos más. Este primero que voy a señalar aquí es el lobo audado. Y este otro lobo es el lobo cuadrado. Listo. Bueno. En la cara visceral también voy a ubicar la vesícula biliar, el ligamento terete del hígado, que corresponde a el vestigio de lo que es la vena umbilical. Voy a encontrar la vena cava inferior y tres estructuras que están en línea, que le vamos a llamar el ilio o pedículo hepático, que son respectivamente la arteria hepática propia, la vena portal del hígado y el conducto hepático común. Aunque ya aquí está muy afuera, ya corresponde al conducto colédoco, realmente el hilo hepático son esas tres estructuras. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos el hígado. ¿De ahí a dónde pasamos? Entonces vamos a hablar de los conductos biliares. Los conductos biliares son los conductos, como su nombre lo indica, que van a transportar la bilis. Entonces, el hígado va a presentar un conducto hepático izquierdo, un conducto hepático derecho. Los dos se unen y forman el conducto hepático común. La vesícula tiene su conducto, que es el conducto cístico, y la unión del cístico y el hepático común me forma el conducto colédoco. ¿Y el conducto colédoco a dónde llega? De lo que ya vimos. Míralo acá. El duodeno, profe. Llega aquí al duodeno. A esa vesícula. No, llega aquí al duodeno, mira. Que está aquí la papila duodenal mayor y la ampolla hepatopancrática. ¿Listo? Entonces él llega aquí. Entonces se habla de que hay dos vías biliares. La vía biliar principal, que corresponde a la unión del hepático común, perdón, a la forma, bueno, la unión del hepático derecho, hepático izquierdo y hepático común. ¿Listo?
y la vía biliar, y que luego se forma colédoco, y la vía biliar accesoria, que sería al conducto cístico y la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos allí. De ahí sigo descendiendo y ya me voy a encontrar con el peritoneo. Entonces, el peritoneo es un tejido epitelial de revestimiento. ¿Qué han escuchado de él? Es el que recubre los órganos del estómago. Sí. ¿Qué más podemos decir de él? Esto que es como una membrana, eh, pues superficial, no sé. Sí, no, dale, dilo que... Que es de la, o sea, como una membrana superficial, como que en el interior del abdomen, y pues, no sé, envuelve las vísceras. Las vísceras. Bueno, el peritoneo es un tejido similar como el que hay en los pulmones, que se llama pleura, similar como el que hay en el corazón, que se llama pericardio. Y aquí se llama peritoneo, o sea, son PPP. ¿Listo? El peritoneo, entonces, es ese tejido que tiene dos láminas, dos partes, una parietal que va hacia afuera y una visceral que va hacia adentro. Y lo que hace el peritoneo, es cubrir unos órganos. Entonces, los órganos de la cavidad abdominal, que son esos que tenemos aquí, estos, van a estar cubiertos. Esta sería como la bolsa o la cavidad peritoneal. Entonces, los órganos que están dentro de él se van a llamar órganos intraperitoneales, y los órganos que están por fuera de él se van a llamar órganos retroperitoneales. Entonces, desde el peritoneo hay unas estructuras que debemos de identificar. Entonces, uno se llama el omento mayor. En algunos textos le dicen epiplón mayor. Entonces, es peritoneo, que ahorita se los muestro en otra imagen, que a partir de la curvatura mayor del estómago que ya vimos, se hace inferior y le dicen el delantal. Tenemos otra parte del peritoneo, aquí un espaciecito, que corresponde al omento menor, o también en los textos le dicen epiplón menor. También el peritoneo va a presentar las dos láminas. Entonces, esta corresponde a la lámina parietal, mira, que es muy similar al dibujo que les hice, o sea, que es la capa más externa, y esta sería el peritoneo visceral, que es el que está unido a los órganos. El peritoneo también, en relación con el colon, que hace parte que es el intestino grueso, genera unos espacios que se llaman los mesos, y eso que señala aquí es el mesocolon transverso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a verlo en una vista anterior. Esperen, chicos, paro aquí de grabar. Esta es la cavidad abdominal, y aquí en el abdomen, lo que estoy señalando, esto corresponde a qué, a lo que les expliqué ahorita. De lo que vimos ahora, ¿qué corresponde, chicos? ¿Esto qué tejido es? El peritoneo, profe, ¿no? Este es el peritoneo. Entonces mira que está la curvatura. Este es el estómago, esta es la curvatura mayor del estómago. O sea que eso que se desprende hacia acá abajo es ¿qué? El omento mayor o epiplón mayor.
Aquí arriba tengo la curvatura menor del estómago y aquí tengo la cara visceral del hígado. Y entre los dos se va a presentar el aumento menor. Aquí. ¿Listo? Entonces mira que esos son los dos aumentos que tenemos acá. Dentro de la cavidad abdominal vamos a tener dos intestinos. ¿Cuáles son? El grueso y el delgado. El grueso y el delgado. El intestino grueso y el intestino delgado. Entonces el intestino delgado es el más largo. Mide aproximadamente 7 metros y va a tener 3 porciones. La primera que se llama duodeno, la segunda que se llama yeyuno y la tercera que se llama ilion. Esos 7 metros, para poderse ubicar dentro de la cavidad abdominal, tuvo que plegarse, o sea, doblarse, y forman estas curvitas que le vamos a llamar las asas intestinales. Y las asas intestinales son estructuras propias del intestino delgado. Delgado. Sí, porque el intestino grueso no tiene asas. ¿Listo? Entonces, estas son las asas intestinales. Entre las asas intestinales va a haber un tejido que debemos de identificar, que hace parte del peritoneo, este que vemos aquí, que se llama el mesenterio. Entonces el mesenterio es lo que une o lo que mantiene relacionado las asas intestinales. Entonces, a través de esas asas intestinales, pues vamos a tener presencia de los vasos mesentéricos, que sería la arteria mesentérica superior e inferior y las venas mesentéricas superior e inferior. Entonces, la primera porción del intestino delgado se llama duodeno, le sigue el yeyuno, que está dentro de las asas, y luego sigue el ilion. Y el ilion lo que va a hacer es conectarse con el intestino grueso. Entonces aquí vamos a bajar un poco más. Entonces mira, esta porción, esta que señalo aquí, se llama el ilion, que va a llegar a esta primera parte del intestino grueso que se llama el ciego. Y aquí se forma una unión que conocemos con el nombre de unión iliocecal. Y en el ciego tenemos una prolongación que se conoce con el nombre de apéndice, que es el apéndice cecal o el apéndice vermiforme. Y esta es la estructura que se inflama, que me genera una patología que se llama una apendicitis y que se puede complicar y se puede convertir en una peritonitis. O sea, cuando se rompe, se colmata y explota, todo el contenido de ella, que es materia fecal, va a afectar el peritoneo, lo contamina y eso genera una peritonitis que, si no se maneja de forma adecuada, puede ser mortal. ¿Alguno de ustedes ha tenido apendicitis? Yo. Yo tuve apendicitis. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver los componentes del intestino grueso. Entonces el intestino grueso mide aproximadamente 1.5 metros. Entonces inicia aquí en el ciego. Entonces él asciende. Luego se hace a un lado. Desciende acá. Y termina aquí. Entonces devolvámonos con él. Entonces el intestino grueso forma algo que se conoce con el nombre del marco cólico y va a tener varias porciones. Entonces, esta primera porción
corresponde al de que el intestino grueso, volvamos a hacer el dibujito que habíamos hecho, tiene una primera porción que corresponde al ciego. Entonces habíamos hecho este marquito. Aquí me devuelvo. ¿Listo? Entonces el intestino grueso va a presentar unas porciones. Hay una porción ascendente, que sería esta. Va a haber una flexura cólica derecha, que corresponde a esta. Va a haber un colon transverso, que corresponde a este. Va a haber una flexura cólica izquierda, que corresponde a esto. Va a haber un colon descendente y va a haber un colon sigmoideo que tiene forma de S, y la parte terminal sería el recto. ¿Listo? Entonces estas son las porciones del intestino grueso, comenzando aquí en el ciego y terminando en el recto, que tiene aproximadamente una longitud de 1.5 metros. Entonces el intestino grueso, ¿qué función tiene, chicos? ¿Qué función tiene? Bueno, el intestino grueso lo que hace es absorber los nutrientes. Esa es la función de, absorber el exceso de agua y evacuar el desecho que hay allí. Entonces el intestino grueso, como es un tubo largo, va a presentar unas elevaciones, una especie de bulticos lateralmente que corresponden a las austras. Son estas bolsitas que vemos acá. Esto. Y a lo largo de él va a haber una cintilla longitudinal. Vamos a señalarla aquí, que sería esta que vemos acá, que corresponde a la tenia libre. ¿Listo? Entonces ahí la tenemos. El intestino grueso está irrigado en su mitad izquierda por una arteria que se llama la arteria mesentérica inferior. Entonces él me va a irrigar la mitad derecha del intestino grueso, o sea, el colon descendente, el colon sigmoideo y el recto. La otra mitad, la mitad derecha, la va a irrigar la arteria mesentérica superior, que es una arteria de la aorta abdominal, y el colon transverso, esta porción, va a estar dada por una anastomosis entre arterias de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. ¿Listo? Bueno. Resulta que el abdomen presenta unas paredes. Entonces vamos a mostrar las paredes. Entonces, la pared anterior del abdomen, aquí, anatómicamente y topográficamente, se ha dividido en 9 cuadrantes. ¿A partir de qué? De la proyección de unas líneas imaginarias que descienden por la mitad de la clavícula. Llega acá. Esta es una. Esta es otra.
y unas líneas transversas que van desde el borde inferior de las costillas y las crestas ilíacas. Entonces forman 9 cuadrantes y esos 9 cuadrantes van a tener unos nombres. Entonces el de la mitad se llama el epigastrio en la parte superior, el de la parte intermedia se llama el mesogastrio y el de la parte inferior se llama el hipogastrio, que también lo conocen como región púbica. El mesogastrio lo conocen como región umbilical. Los que están a los extremos se llaman de la misma manera. La diferencia está en la lateralidad. Entonces aquí voy a tener hipocondrio derecho o región subcostal derecha, hipocondrio izquierdo o región subcostal izquierda. En la parte intermedia tengo flanco derecho o región lateral derecha, flanco izquierdo o región lateral izquierda, y en la parte inferior voy a tener fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha, fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda. Entonces esta es la división anatómica de la pared anterior del abdomen. Si retiro la piel me voy a encontrar con unos músculos. Entonces esta primera estructura que yo identifico aquí corresponde a la vaina anterior del recto del abdomen, que sus bordes se unen medialmente y forman esta línea que la conocemos con el nombre de la línea alba, que en las mujeres se vuelve oscura, y lateralmente la fascia de los músculos anchos delimitan una línea que se llama la línea semilunar, que la tenemos al lado y lado. ¿Listo? Si retiro este tejido, entonces me voy a encontrar con este músculo, que es un músculo segmentado que se llama el recto del abdomen. Entonces miren los segmentos, que es el famoso músculo de las chocolatinas. Esto lo tenemos al lado y lado. Lateralmente a él voy a presentar este músculo, que sus fibras vienen de lateral a medial y de superior a inferior, y corresponde al músculo oblicuo externo, que hace parte de los músculos anchos del abdomen. Si me voy más profundo, voy a ubicar un músculo con fibras en sentido contrario, aquí lo veo, que es el músculo oblicuo interno, que sus fibras van de lateral a medial y de inferior a superior. Si sigo profundizando, entonces, si profundizo me voy a encontrar con este músculo, que se llama el músculo transverso del abdomen, que sus fibras son horizontales y van de la parte posterior hacia la anterior y son como una especie de faja, son los que fijan los órganos abdominales dentro de la cavidad abdominal. Y por último me voy a ir a la pared posterior del abdomen. Entonces la pared posterior del abdomen va a estar delimitado por los siguientes músculos. Este primer músculo se llama el psoas mayor. Lateralmente a él tengo el músculo cuadrado lumbar, que son los dos músculos que delimitan la pared posterior del abdomen, y lateral al cuadrado lumbar tengo el músculo transverso del abdomen, que sus fibras pues las voy a ver acá. Entonces estos son los músculos de la pared posterior. Y el límite superior de la cavidad abdominal
va a estar dado por un músculo que vemos acá que se llama el diafragma, y en la parte inferior tenemos un músculo, bueno, un grupo de músculos que delimitan el diafragma pélvico o el piso pélvico. ¿Listo? Entonces, estos son los músculos de la pared anterior, posterior de la cavidad abdominal. Bueno, entonces cuando hablamos de sistema urinario, ¿qué podemos decir de él? Que participan los riñones. Bueno, entonces los riñones, según la cavidad peritoneal, son órganos retroperitoneos. ¿Qué significa eso? Que están por fuera del peritoneo. Y tenemos dos riñones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los riñones no están en línea. ¿Qué significa eso? Que el riñón derecho está más abajo que el izquierdo, por la relación que tiene con el hígado. Los riñones van a tener una cara anterior, que es abultada. Obviamente habrá una cara posterior, un polo superior o extremidad superior, un polo inferior o extremidad inferior, un borde lateral, un borde medial para ambos lados. Los riñones, su sangre la drena la vena renal, tanto derecha como izquierda, que van a llegar a la cava inferior. Su irrigación la dan las arterias renales, que son ramas de la aorta abdominal. En su borde medial, el riñón va a presentar digámoslo, una especie de escotadura, un espacio que lo vemos aquí, que corresponde a este mismo, que se conoce con el nombre de seno renal. Y en ese espacio se va a presentar una estructura similar a la que encontramos en el hígado, que se llama el ilio o pedículo renal, donde voy a tener la vena, no alcanzo a ver la arteria aquí, y bueno, aquí estaría, perdón, la arteria, y acá saliendo tendríamos el uréter, que aquí sí se ve bien, vena, arteria y uréter, y son las tres estructuras que forman el pedículo o ilio renal. Si aíslo el riñón, entonces ya me voy a encontrar con el solito. Entonces este espacio aquí aumentado corresponde al seno renal. Esta parte es el uréter y esto sería la arteria renal. Entonces veamos internamente qué estructuras podemos identificar. Entonces el riñón tiene una parte externa. Esta que iluminamos aquí se llama la corteza renal, que es la parte más externa que tiene el riñón. Va a tener una parte interna que se llama la médula renal, que forma una estructura así en forma de pirámide. Entonces el ápex de ella va a desembocar en algo que se llama el cáliz menor. Entonces este huequito que vemos aquí se llama la papila renal. Entonces vamos a ver aquí, mírala aquí. Esta es la papila renal, que su contenido va a llegar al cáliz menor, y la unión de dos o tres cálices menores me van a formar el cáliz mayor,
Y la unión de los cálices mayores me va a formar la pelvis renal. Y luego la pelvis renal se va a continuar como uréter. ¿Listo? Entonces aquí vemos las pirámides renales que hacen parte de la médula. La corteza renal se proyecta medialmente entre las pirámides, aquí, y a esto le llamamos las columnas renales. ¿Listo? Y a la unión del tejido de corteza y médula renal le vamos a llamar parénquima renal. ¿Listo? O sea que si ustedes les pregunto ¿cómo se llama la unión de corteza y médula? La respuesta es Parénquima renal. parénquima renal. Listo. Bueno, entonces ya dejo el uréter, ya dejo el riñón y me voy a desplazar hacia una bolsa de reservorio. Profe, disculpe, ¿cómo se llama la unión? ¿Me puede repetir el nombre, por favor? Unión de corteza y médula renal. Sí, señor. Se llama parénquima renal. Gracias. De nada. Bueno, entonces los uréteres van a traer su contenido a una estructura que se llama la vejiga. Entonces la vejiga es esta estructura que vemos aquí señalada que tiene varias porciones. Entonces la parte superior corresponde al cuerpo en su porción superior y en su porción inferior. La parte posterior corresponde al fondo y la parte anterior al ápex. E internamente hay un músculo que se llama detrusor, que es el que permite que la vejiga se distienda o se relaje y tenga unas paredes rugosas o lisas dependiendo de la cantidad de orina. La vejiga va a presentar un conducto que se llama la uretra, que es esta que señalamos aquí. Entonces la uretra femenina, si la ves, es corta, más bien vertical, y está delimitada por dos orificios. En la parte superior, un orificio interno de la uretra y un orificio externo de la uretra. Como la uretra tiene una relación directa con la vagina, mira aquí, esto puede generar una mayor incidencia en infecciones urinarias. Eso porque mira que es muy corta. En el caso de los hombres, la vejiga es mucho, la uretra es mucho más larga. Entonces aquí vemos la vejiga. Tiene también sus diferentes partes. Entonces el cuerpo, borde superior, cuerpo, borde inferior, ápex en la parte anterior y fondo en la parte posterior. La vejiga masculina va a estar relacionada en la parte posterior con el recto. La vejiga femenina va a estar relacionada en la parte posterior con el útero. La la uretra masculina es una uretra que es larga, es sinuosa. Mírala aquí. Mírala que es larga. Y por ser tan larga y tan sinuosa, pues pasar una sonda por allí es complejo. Bueno, aquí. ¿Listo? Entonces la uretra va a tener varias porciones. La primera porción, esta es la próstata. Entonces cuando pasa por la próstata, se llama la uretra
prostática. Aquí tenemos. Aunque ellos aquí hablan de una uretra preprostática, que es este pedacito. Aquí tenemos la uretra prostática. Luego tenemos la uretra esponjosa, pero antes de ella tengo la uretra membranosa, que es este pedazo, y luego tengo la uretra esponjosa. Tanto la uretra masculina como femenina está delimitada por el orificio interno de la uretra y el orificio externo de la uretra. Entonces, cuando hay una hipertrofia prostática, ¿qué va a suceder? El volumen de orina se va a ver afectado. ¿Y por qué se ve afectado? Porque la próstata genera una compresión sobre la uretra prostática y por ende la orina no va a salir con el volumen que necesitamos que salga. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿allí preguntas? No, profe. Profe, ¿qué pasa cuando una persona orina demasiado o pues en tiempos muy cortos? Que orina demasiado en tiempos muy cortos. No, primero es Ah, porque pues, por ejemplo, digamos, orina cada 10 minutos o así, prolongaciones muy cortas. o sea, en intervalos de tiempo cortos, ¿no? Sí, Posiblemente tenga exacto. algún problema de incontinencia urinaria, Ah, ya. debilidad en el piso pélvico y por eso no permite retener. Bueno, Profe, yo entonces, tengo una dime, pregunta. contámelo. Estaba comentando acerca de una hipertrofia, ¿no? Entonces no entendí bien lo del volumen, o sea, ¿sale con presión o no sale todo? No sale todo. O sea, sale miccionado, sale fraccionado. O sea, los hombres cuando Ah, vale. orinan, digámoslo, el chorro, el volumen de orina es continuo. Y cuando se presenta la hipertrofia, el volumen de orina o la cantidad de orina que sale es fraccionada. O sea, no sale porque está comprimiendo la uretra prostática. No, vale, Por profe, eso. gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces ya dejamos la parte urinaria y vamos a ir a la parte de genital masculino y genital femenino. Entonces vamos a la parte de genital femenino. Bueno, vamos a la parte externa. Entonces la parte externa, o sea, los órganos genitales, tanto masculinos como femeninos, pues en el caso de las mujeres, los órganos son externos, a diferencia de los hombres que los órganos son internos. Entonces, por ejemplo, la parte externa del aparato reproductor femenino, entonces toda esta estructura se le conoce con el nombre de la vulva. ¿Listo? Bueno, entonces en la vulva vamos a tener diferentes estructuras. Primero vamos a tener dos trígonos, un trígono anal y un trígono urogenital. Entonces, en la vulva vamos a tener las mujeres, presentan un órgano eréctil, que hemos señalado aquí de color naranja, que es el clítoris, que es el órgano eréctil de la mujer, que es un pene en miniatura. El clítoris va a tener el cuerpo del clítoris, que lo vemos allí. Va a presentar la cruz del clítoris, que son estas estructuras laterales que corresponden a los músculos isquiocavernosos. Presenta una cabeza, el glande del clítoris. Aquí lo vemos. Va a presentar el prepucio, o sea, la piel que lo cubre.
y va a presentar, permítanme, bueno, no me lo muestra aquí. Adicionalmente, vamos a tener unos músculos. No me los muestra. Hay un ligamento en la parte superior que es el ligamento suspensorio, que también está presente en los hombres y por ejemplo en los hombres se lo cortan para que el pene se vea más largo y pues digámoslo así, si una mujer quisiera que su clítoris fuera más largo pues lo cortaría para que él descienda, pero es una pues es una imagen, o sea, es solamente un efecto visual, no tiene nada más. En la parte externa se va a tener los labios mayores, que son estos. Van a presentarse medialmente a ellos los labios menores. En la parte superior el monte púbico, o también le dicen el monte de Venus. Se va a tener el orificio vaginal, porque esa estructura que vemos aquí es el meato urinario externo. O sea, las mujeres orinan por allí, no por la vagina, porque hay personas que creen eso. El vestíbulo, que es el espacio delimitado por los labios menores. Bueno, aquí ya no. Bueno, hay algo que se debe tener en cuenta. Las mujeres presentan aquí unas glándulas que se llaman las glándulas vestibulares mayores o las glándulas de Bartolini. Y esas glándulas secretan la lubricación necesaria para, valga la redundancia, lubricar o humedecer el canal vaginal a la hora de tener una relación coital. Entonces, cuando esta glándula se inflama, se presenta lo que se llama la bartolinitis. Entonces, la mujer también presenta músculos. Entonces, tenemos el músculo bulbo esponjoso, que es este, y presenta también el músculo isquiocavernoso, que son estos laterales que vemos acá. Entonces, como los órganos femeninos, el aparato reproductor es interno, entonces vamos a la pelvis femenina. Entonces, si lo veo desde una vista superior, entonces voy a encontrarme con el útero, que es este órgano, que lateralmente a él presenta las tubas uterinas, o antes conocidas como Las trompas de falopio. antes le decían las trompas de falopio, nosotros le vamos a llamar la tuba uterina. En la parte más... ¿Qué, profe? Perdón. Dime. ¿La que le vamos a llamar? Tuba uterina, tuba. Vale. La parte más posterior de la tuba corresponde a las fimbrias, que son estas que están señalando aquí. Estas fimbrias se relacionan con los ovarios y una fimbria coge el óvulo que está maduro y lo lleva por todo el recorrido de la tuba uterina. La mujer presenta un ligamento, este que se señala aquí, que corresponde al ligamento terete del útero, que va a atravesar el canal inguinal. En un corte sagital, entonces vamos a ver qué estructuras presentamos. Mire que el útero se encuentra entre el recto, que está en la parte posterior, y la vejiga, que está en la parte anterior. Entonces, por eso las mujeres pueden presentar episodios
de incontinencia urinaria debido a la presión que puede generar el útero sobre la vejiga. Entonces veamos qué partes podemos encontrar aquí. Entonces tenemos primero les muestro. Todo esto corresponde a la vagina, al canal vaginal, y el canal vaginal en su parte posterior en relación con el útero presenta el fornix posterior. Aproximadamente el canal vaginal mide entre 10 a 12 centímetros. Entonces, si tengo un fornix anterior o posterior, voy a tener un fornix anterior y voy a tener unos fornix laterales. Estos se van a relacionar con el útero, que está aquí. Entonces, que lateralmente voy a tener la tuba uterina, la parte interna del útero. Entonces, el útero va a presentar 3 capas. Esta parte externa corresponde al perimetrio, esta capa muscular al miometrio y esta capa interna al endometrio. Entonces, el endometrio es lo que se desprende mes a mes, y por eso la fase de sangrado que presentan las mujeres durante los 5 primeros días de su ciclo menstrual. Entonces, ¿qué sucede? El óvulo que no fue fecundado se implanta en el endometrio, y cuando se fecunda, pues hay una porción de la tuba uterina que se llama la ampolla, que es el sitio donde se fecunda y luego se implanta en el endometrio. Si eso no se da y se puede implantar en la ampolla, a eso se le llama un embarazo ectópico. Entonces aquí tenemos el ovario. La parte estrecha del útero, aquí se conoce con el nombre de el istmo. La parte más inferior sería el cérvix y la parte superior sería el cuello. Y esta porción que vemos acá se llama el fondo. Entonces el fondo es lo que llega hasta el epigastrio cuando las mujeres están en embarazo. A ver qué otras me muestran aquí. El fondo del útero, mírenlo. La parte externa del útero, el cuello del útero. Que aquí en el cuello, en el cervix, es donde a las niñas colocan un hisopo aquí y toman una muestra de ese tejido para determinar si hay presencia o no de alteración en el tejido, que puede ser se utiliza como medio diagnóstico para determinar cáncer de cuello uterino. Recuerden que cada cuánto se deben de hacer la citología de las niñas. Cada año después de tener una vida sexual activa. Profe, tú dices que en el embarazo llegaba hasta el epigastrio el fondo del útero. Sí, señora. Hasta allá arriba llega. No, Ya sabe lo que le hasta por espera. allá arriba. Ya sabe lo que le espera. Bueno, entonces pasamos del aparato reproductor femenino a el aparato reproductor masculino. Bueno, entonces aquí vemos el aparato reproductor masculino. Sus órganos van a ser externos, o sea, la parte, ellos van a estar hacia afuera, por eso los hombres somos tan evidentes, pues cuando, o sea, un hombre no puede fingir un orgasmo, ¿o sí? ¿Qué dicen, niños? No sé, profe, que ya los hombres. Por eso le estamos preguntando a los niños, siendo los niños. Pelados, ¿qué dicen? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede fingir un orgasmo? Un hombre. No, pero
Bueno, chicos, entonces el, el pene va a presentar unas fascias. Entonces, hay una fascia profunda que se llama la fascia de Buck y va a haber una fascia superficial que se llama la túnica dartos. ¿Listo? También el pene va a presentar unas estructuras. Entonces, por ejemplo, toda esta región, toda esta parte corresponde al perineo. Todo esto. Entonces vamos a tener el órgano eréctil del aparato reproductor masculino, es el pene, entonces tiene un cuerpo. Profe, qué pena. Dime. ¿Cómo le llamaste a esa zona? Es que no alcancé a escuchar. Todo esto el perineo. Todo esto. Y es una zona altamente erógena porque es altamente inervada. Entonces esta parte que señalamos aquí corresponde al cuerpo del pene. Esta parte corresponde al bulbo del pene. Lateralmente tenemos los cuerpos cavernosos, que son aquellas estructuras que se llenan de sangre y permiten la erección. Tenemos el cuerpo esponjoso, que es el que es atravesado por la uretra. Tenemos la cruz del pene, que corresponde a la primera porción de los cuerpos cavernosos. Tenemos el glande en la parte superior. Eso sería el prepucio, que es la piel que cubre el pene, y esto que veríamos acá corresponde al cordón espermático. Entonces, el pene va a estar cubierto por un tejido, que es piel, y lo que está haciendo es cubrir el glande. Cuando se corre el glande o cuando se descubre, aquí va a haber un surco que se llama el surco balano prepucial, o también le dicen la corona del pene. En ese espacio va a haber unas glandulitas que van a secretar una sustancia blanquecina que se llama el esmegma. Por eso los hombres que no son circuncidados o los niños, por ejemplo las mamás, cuando los bañan, les deben de bajar el prepucio y limpiar esa zona, porque es una zona que puede generar infecciones urinarias. Y los hombres que no son circuncidados, pues cuando se bañen, una de las cosas de higiene que se debe tener en cuenta es bajar el prepucio y limpiar esa zona, porque esa zona puede generar infecciones urinarias, y en el caso de una relación sexual donde no haya una buena higiene, pues puede generar una infección en tu pareja. Y recuerden que el VPH, el que lo porta es el hombre y se lo transmite a la mujer. Entonces, por eso el tema de la higiene personal es bien importante, chicos. Profe, Dímelo. una pregunta. ¿Es necesario hacer la circuncisión o eso después se les baja? Lo que pasa es que pues yo tengo un niño, ¿no? Un bebé. Pero a él no se le descubre toda la cabellita del pene. No, lo que pasa es que la circuncisión es un procedimiento que se hace cuando se determina, por ejemplo, puede haber una patología que la cabecita del pene se estrecha. Fue cuando se le obstruye el meato urinario, ¿no? Claro, entonces se llama una fimosis o una parafimosis. Entonces, lo que hacen es que descienden el prepucio y cortan el frenillo. El frenillo es este. Lo cortan. Entonces, al cortarlo, pues el prepucio desciende y queda libre. En el caso de los niños, pues las mamás, vos como mamá, pues le puedes bajar el prepucio para que pues, le hagas buena higiene. ¿Es normal enseñarle al niño que eso lo haga? Es que eso le duele. Sí, claro, eso duele. Entonces, si el glandecito está muy apretado, la sugerencia que te diría es que lo lleves al médico para que le evalúen y programen una cirugía, que es cortarle el frenillo y correrle el prepucio y ya, queda circuncidado, que sería mejor. Porque cuando está en edad adulta y se desprende o se baja el glande, eso es supremamente molesto. Ahora, el hombre que no sea circuncidado, bueno, vulgarmente le dicen cuando baja el prepucio, es que ha perdido la virginidad
o botar cachucha, así le dicen en algunas partes, porque el glande ya se descubre, porque cuando el pene entra a la vagina, la piel se tiene que correr por la misma fricción. Entonces por eso es doloroso tanto para los hombres que no son circuncidados ese tipo de acto. Entonces es mejor que estimule esa región o la circuncisión. ¿Listo? Bueno. Entonces acá en esta parte vamos a ver dentro del escroto vamos a tener los testículos. El escroto es la bolsa. Entonces aquí tenemos el testículo, que es el sitio donde se forman los espermatozoides. En la parte superior tenemos el epidídimo, tiene una forma de coma, la cabeza del epidídimo, el escroto, que es la bolsa donde están los testículos, el cordón espermático, que es toda esta estructura que va a ascender y va a pasar por el canal inguinal, donde va el conducto deferente, la arteria y vena testicular, la cola del epidídimo. Aquí está el testículo con sus diferentes fascias y está la vía deferente. La vía deferente es la continuación de la cola del epidídimo, que es la que lleva los espermatozoides. Como los testículos son órganos retroperitoneales, entonces cuando ellos descienden, obviamente van a arrastrar peritoneo. Entonces aquí, cuando arrastran el peritoneo, hay dos fascias. Bueno, hay una fascia que se llama la túnica vaginal, delimitada por dos láminas, las de peritoneo, la parietal y la visceral, y queda un espacio, y en ese espacio se puede presentar líquido o puede haber presencia de líquido. Eso se le llama hidrocele. Entonces aquí ya tenemos un testículo aislado donde podemos ver las diferentes fascias. Entonces tenemos la fascia más interna o la túnica propia del testículo, que se llama la túnica blanca, que es esta. Luego tendríamos la lámina visceral de la túnica vaginal, que es la que corresponde al peritoneo que arrastró. Aquí tendríamos la parietal y entre los dos pues estaría el espacio que les digo. Luego tendríamos la espermática interna, que corresponde a esta, la espermática externa, que sería la más superficial, y la cremastérica, que sería esta. Y la cremastérica, tanto como la espermática interna y la externa, corresponden a la fascia de los músculos anchos del abdomen, que cuando descienden pues han arrastrado ese tejido. Bueno chicos, entonces aquí con esto terminamos lo que es la parte del aparato reproductor masculino. Entonces, esta es la pelvis ósea. Ustedes ya vieron que está conformada por dos huesos. El hueso coxal, que está lado y lado, y medial a él, el hueso sacro. Resulta que la pelvis va a tener unos puntos de referencia que me sirven para determinar unos diámetros. Entonces, esta parte del sacro que voy a señalar aquí corresponde al promontorio, y esta parte del coxal en su parte anterior corresponde al pubis. Entonces aquí vamos a tener como dos aberturas. Una abertura menor, pongámosla de este color, acá abajo, que corresponde a la pelvis verdadera, y una abertura mayor, pongámosla acá arriba, que corresponde a la pelvis falsa. Entonces tengo abertura mayor, pelvis falsa, abertura menor,
pelvis verdadera. Estos puntos te van a servir para la ubicación de unos diámetros. Entonces, primer diámetro, voy a ir desde el promontorio, perdón, con otro color. Desde el promontorio al pubis se llama el diámetro promonto suprapúbico. Es posible que ustedes cuando lean o en su clase teórica les den otros nombres, que son nombres clínicos. Mi sugerencia siempre es váyaselo a lo anatómico. Lo anatómico va a estar, o sea, no va a tener discusión. Entonces este diámetro se llama el promonto suprapúbico. La pelvis falsa, bueno, el hueso coxal, corrijamos, va a presentar dos líneas que se llaman las líneas arcuadas, que son estas, que nosotros lo vimos en la clase, aquí y acá. Y estas líneas arcuadas van a tener un punto medio. Desde el punto medio de la línea arcuada de un lado al punto medio de la línea arcuada del lado contrario tengo el diámetro transverso. Entre el sacro y el coxal va a haber una articulación que se llama la sacroiliaca. Entonces tengo la sacroiliaca del lado derecho, la sacroiliaca del lado izquierdo y va a haber una elevación que se llama la elevación iliopúbica al lado y lado. ¿Listo? Desde la sacroiliaca hacia la elevación iliopúbica tengo el diámetro oblicuo. Entonces ya tengo en la abertura mayor 3 diámetros: promonto suprapúbico, diagonal y transverso. ¿Listo? Permítame, busco una imagen que desde el promontorio, que es este punto que voy a resaltar de color negro aquí, bueno, de este color, hacia la parte superior del pubis, que sería este, hay un diámetro que ya les nombré. Pero resulta que el pubis va a tener una porción posterior. Le voy a colocar este colorcito, pero entiéndame que esto estaría atrás. Y en la parte inferior voy a poner este otro puntico. ¿Listo? Entonces, desde el promontorio a la parte inferior, o sea, hasta el puntico verde, hay un diámetro que se llama el promonto subpúbico. Y desde el promontorio hacia el puntico amarillo, aquí, hay otro diámetro que se llama el diámetro promonto retropúbico. Obviamente es por la imagen que no los puedo ver bien. Ya les voy a buscar otra que me la permita. El sacro en la parte inferior tiene un hueso que se llama el coxis, que está acá abajo. Y del coxis, que lo veo acá abajo, hacia la parte inferior del pubis, aquí, obviamente la imagen no me la permite ver bien, tengo el diámetro coxi subpúbico, porque el pubis presenta un ángulo que se llama el ángulo subpúbico. Entonces este ángulo es el que determina si este hueso corresponde a una mujer o a un hombre. Si fuese un ángulo agudo, sería hombre, y aquí un ángulo más grande es de mujer. ¿Listo? Bueno, chicos, espere, yo pauso aquí. Entonces aquí tengo una pelvis. Te la voy a poner aquí. Aquí sí puedo ver la imagen. Miren. Vamos a trazar. Este es el coxis. Y del coxis a la parte inferior del pubis tengo el diámetro que se llama el diámetro
coxis subpúbico. Aquí lateralmente voy a tener estas dos estructuras que se llaman los túberes isquiáticos, y entre ellos tengo el diámetro bituberal, que es este. Y en la parte superior de ellos tengo las espinas isquiáticas, y sobre ellos trazo una línea y tengo el diámetro biisquiático, que esos son los diámetros de la abertura menor de la pelvis o pelvis verdadera, que sería esta de acá. Porque los de la abertura superior serían los de la pelvis falsa o abertura mayor de la pelvis. Entonces, eso es lo que les quería mostrar para que lo entendieran. ¿Y esos diámetros para qué nos sirven? Para poder medir, cuando las mujeres dan a luz por parto natural, la dilatación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando se hace el tacto, los enfermeros, los obstetras deben de medir desde el promontorio hacia acá para saber si hay una dilatación adecuada para que el bebé pueda salir de manera normal. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces yo les decía que en la parte superior del abdomen tiene un diafragma que se llama el diafragma respiratorio, y en la parte inferior el diafragma pélvico. En el diafragma pélvico va a haber un músculo que se llama el elevador del ano. Entonces ese músculo es igual en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que puede variar dependiendo de unas condiciones. Y la única variación está en un músculo que en el hombre se llama elevador de la próstata, que en la mujer se llama el pubo vaginal. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué músculos tenemos aquí. Entonces hay un músculo que se llama el ilíaco. Es este, que es el músculo que vimos nosotros cuando vimos miembros inferiores. Hay un músculo que se llama el isquiococcigio, o sea, va desde el tuber isquiático al coxis, aquí lo vemos. Este músculo se llama el elevador del ano, que es el que les hablaba. Este es el diafragma pélvico, que es el piso de la pelvis. Hay un músculo que conocimos que se llama el piriforme, ¿recuerdan? Que hablábamos de los músculos pelvitrocantéricos. Tenemos el músculo psoas mayor, que también lo vimos, psoas menor. Y esto que es un tendón del músculo elevador del ano. Entonces, los músculos que están en la parte inferior, desde el pubis desde el pubis hacia el coxis, el músculo se llama el pubococcigio. Entonces, si es mujer, aquí van a ver unos orificios. Entonces, en la parte superior sería la uretra, la vagina y el recto. Entonces, la porción del pubococcigio que abraza la vagina se llama el pubo vaginal, y la que abraza al recto se llama el pubo rectal. Como los hombres no presentamos vagina, entonces el músculo que en las mujeres sería el pubo vaginal sería el elevador de la próstata. ¿Listo? Y esos son los músculos que conforman el diafragma pélvico.